Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor, el mensaje más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. Y lo vamos a volver a hacer hoy martes, hoy por la mañana, en el mismo pasaje que ayer leíamos, o mejor dicho, en la misma epístola que ayer leíamos y estudiábamos, que es la primera carta, la primera epístola que Juan escribe. Y dice así la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 1, pero vamos a leer en esta ocasión desde el versículo 5 en adelante. Dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué tremendo comienzo tiene Juan aquí en esta primera carta, en esta primera epístola que él escribe, donde nada más comenzar nos advierte que lo que va a contar, que lo que va a narrar es algo que él ha vivido en primera persona, ya lo veíamos ayer, es su testimonio. Y después continúa diciendo cuál ha sido el mensaje que escuchó directamente de Jesús. Él dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Ese Él se está refiriendo lógicamente al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje que Jesús enseñaba que todos sus discípulos, entre ellos Juan, lo escucharon? El mensaje era este: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Jesús no dejó de predicar este mensaje: Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. Bueno, de este pasaje podríamos sacar decenas de enseñanzas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que dice el versículo 7, que es algo que me encanta, cuando dice que si andamos en luz, es decir, que si andamos en Jesús, si nos hacemos llamar cristianos, nosotros tenemos que tener comunión, dice el texto, los unos con los otros. Y es que es muy contradictorio decir que nosotros somos creyentes, que nosotros somos cristianos, pero que no tenemos comunión los unos con los otros, que no nos congregamos, que practicamos simplemente nuestra fe desde casa en solitario, ¿verdad? La Biblia nos llama a congregarnos, a ser parte de una iglesia local. Nosotros tenemos que tener clarísimo que la iglesia nos salva. Y lo repito por si acaso ha quedado alguna duda. La iglesia no salva. El único que trae salvación a nuestra vida es el Señor Jesucristo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso es claro. Pero fue el mismo Señor Jesucristo el que nos mandó a congregarnos, el que nos mandó a amarnos los unos a los otros. Fue el propio Jesús el que dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 35, versículo 35, que la gente conocerá que nosotros somos sus discípulos, que no cuando carguemos una Biblia bajo el brazo, cuando nos sepamos decenas o centenas de versículos de memoria, sino que la gente sabrá que somos discípulos de Jesús cuando nos amemos los unos a los otros y seamos uno. Y otro texto muy conocido que pienso yo que podríamos usarlo mientras hablamos de este asunto es Hebreos 10:25, donde dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos deberíamos de exhortar, y tanto más, dice el texto, cuando veis que aquel día se acerca. Este texto nos llama no solamente a congregarnos, sino a exhortar, a llamar la atención, a darle un jalón de orejas, si me permites esta expresión, a aquellos que no lo están haciendo. Entonces quiero hacerte una pregunta en esta mañana que creo que es clara. ¿Te estás congregando? ¿Eres parte de una iglesia local? Sí, yo sé que hay mucha gente que me dice: no, Alberto, ¿sabes qué? Yo veo tus devocionales todos los días, tus predicaciones por internet. Bueno, y eso me parece estupendo, para eso lo hago. Pero yo no te estoy preguntando eso, yo te estoy preguntando: ¿te estás congregando? ¿Tienes comunión con otros hermanos? No sabes la importancia que tiene el hecho de congregarse. Congregarse va mucho más allá de asistir a una iglesia los domingos y escuchar a un pastor predicar. Congregarse es formar parte de la familia de Dios. Es preocuparse por tus hermanos. Congregarte es garantizar que si tú el día de mañana caes en pecado o entras en un desánimo espiritual, o como por ejemplo aquí conocemos, en un enfriamiento espiritual, vas a tener a un hermano que te ayude a levantarte. Lo hablábamos hace unas semanas atrás. La Biblia es clara cuando dice que es mejor 2 que 1, porque si uno cae, el otro hermano le va a ayudar a levantarse.
Para mí congregarme es una cuestión de vida o muerte. No es algo opcional en mi vida el hecho de congregarme. Para mí es una prioridad, como también debería de serlo para ti. Por eso te animo en este día, por eso te animo hoy martes, a que si tú eres un creyente que se congrega, ¿sabes qué? Comprométete aún más con esa congregación, con esa iglesia local. Pero si no te estás congregando, sea por el motivo que sea, a que busques inmediatamente una iglesia a la que puedas acudir. Sé que muchos no se congregan quizá porque donde anteriormente lo hacían, donde anteriormente se congregaban, sufrieron algún tipo de daño, algún tipo de traición. Pero quiero decirte que no todas las iglesias son iguales. Gracias que Dios siempre guarda un remanente que permanece fiel a Él. Dios no nos está dando un consejo en Hebreos 10:25. Dios nos está dando una orden: no te dejes de congregar. Si por la razón que fuera no conoces iglesia cerca donde tú vives, escríbeme aquí al correo que sale en pantalla y te ayudaré a encontrar una iglesia lo más cerca posible de donde tú estás. Quiero ayudarte a que andes en la luz. Quiero ayudarte a que andes en Jesús. Y esto única y exclusivamente va a ser posible si te congregas, si tienes comunión con otros hermanos, que es lo que está diciendo aquí Juan en el comienzo de su carta. Amén. Congregarse es fundamental para nuestra vida, para nuestra fe. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos. Gracias porque tú has formado la iglesia, Señor. Tú has formado esta comunidad, Señor. Esta familia donde podemos ayudarnos los unos a los otros. Gracias por cada iglesia local, Señor. Gracias por cada pastor, por cada hombre, por cada mujer que trabajan para que tu iglesia siga avanzando. Gracias porque tu iglesia nunca jamás va a ser destruida ni destrozada. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Oramos por tu iglesia en esta mañana. Oramos por tu iglesia para que la guardes y la bendiga. Oramos, Señor, por cada iglesia local. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Y oro por todos aquellos hermanos que por la razón que sea, por la razón que fuera, Señor, nos están congregando. Que tú les alumbres, que tú les ayudes, Señor, a que ellos puedan congregarse lo más cerca de sus casas, quizá, pero que se puedan congregar, que puedan formar parte, Señor, de tu familia, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.